En rodilla encontramos maniobras para cuatro tipos principales de patologías. Estas son el derrame articular, la patología rotuliana, la inestabilidad y las meniscopatías. En la patología rotuliana descartamos luxación o dolor femorolateral. Aquí hay dos maniobras. La primera es el signo del cepillo, que consiste en mover la rótula en sentido proximal distal y de forma medial a lateral, presionándola contra los cóndilos femorales. Y el segundo es el signo de aprensión rotuliana, que consiste en desplazar la rótula en sentido lateral mientras la rodilla está flexionada. En inestabilidad se evalúan los ligamentos colaterales por medio de las pruebas de estrés y los ligamentos cruzados por las pruebas de cajón. La primera es la prueba de estrés en valgo y varo o llamada bostezo. En el ligamento colateral interno se coloca al paciente en decúbito supino, se hace extensión completa de la rodilla y se apoya una mano en la cara externa de la rodilla. Con la otra se trata de abducir la pierna. Esta maniobra se repite a 30 grados de flexión en donde los ligamentos cruzados se encuentran relajados. En el bostezo se produce una apertura de la cara interna de la rodilla. Con el cajón anterior se evalúa el ligamento cruzado anterior. Este consiste en flexionar en 90 grados la rodilla fijando el pie. Se repite esta maniobra a 70 y a 15 grados de rotación externa. Si hay dolor, hay inestabilidad rotatoria anteromedial y se toma finalmente la rodilla con los dos pulgares sobre la tuberosidad tibial anterior y con los músculos isquiotibiales en relajación, tirar hacia adelante de la tibia. Si a los 30 grados de rotación interna hay dolor, hay inestabilidad anterolateral. Siempre se debe comparar ambos lados. La prueba de cajón posterior evalúa el ligamento cruzado posterior. La rodilla se ubica a 20 grados de flexión y se coloca los dos dedos pulgares en ambos lados de la línea articular. Se intenta llevar hacia atrás la tibia y este signo es positivo si la tibia es subluxable y al retirar la mano la tibia vuelve a su posición inicial. Existe inestabilidad posterior si al mantener la rodilla con una flexión de 20 grados la tibia se subluxa hacia atrás, es decir, aparece una deformidad en valle en la parte anterior que se corrige en el movimiento de extensión. Para evaluar meniscopatías se utiliza la maniobra de McMurray. Para evaluar el menisco interno con esta maniobra, se debe colocar el pulgar y el índice a ambos lados de la línea articular con la rodilla en flexión y realizar una rotación externa del pie y abducción del miembro inferior. Se realiza extensión paulatina de la rodilla buscando chasquidos o dolor en el compartimento interno. Para realizar esta prueba en el menisco externo se realiza de la misma manera con la diferencia de que se realiza rotación interna y aducción.
La maniobra de Apley se realiza cuando hay dolor por sobrecarga. Se realiza fuerza sobre el eje en la pierna y se efectúa rotación externa. Si existe un dolor en esta rotación externa, esto es indicativo de rotura del menisco anterior. Y si por el contrario, al realizar la rotación interna se produce un dolor, esto es sugestivo de patología de rotura del menisco externo. En tobillo, al realizar la palpación, se realiza la flexión dorsal y plantar, la inversión y eversión. Cuando exista limitación, se debe medir el rango de movimiento con la ayuda de un goniómetro. La inversión debe ir de 45 a 60 grados y la eversión debe ser de 15 a 30 grados. El paciente debe estar en decúbito supino con la pierna paralela a la camilla y con el pie muy cerca de su borde. Se realiza la máxima inversión y se coloca una rama del goniómetro apoyado contra la cabeza del primero y quinto metatarsiano, y la otra rama se pone paralela al borde de la camilla. Los bostezos evalúan la estabilidad del ligamento lateral externo del tobillo. Se realiza el bostezo en varo. La rodilla debe estar flexionada. Una mano cae en la parte externa del tobillo a explorar, sujeta el talón, y la otra mano sujeta la cara interna de la pierna. Se imprime un movimiento de varización del retropié. Si se produce un movimiento anormal en el tobillo, indica que presenta una laxitud externa y esto se denomina bostezo varo positivo. En el cajón anterior, el pie debe estar en una posición neutra, la rodilla en flexión de 90 grados. Se tracciona con una mano desde la parte posterior del calcáneo en sentido posterior anterior, mientras que con la otra mano se mantiene fija la tibia en su tercio distal. Se busca laxitud comprobando con la misma maniobra en el tobillo sano. Si la percepción de que el recorrido realizado por el tobillo enfermo es mayor, hay laxitud articular y lesión capsular. La maniobra del conflicto tibio-astragalino posterior se realiza si se refiere dolor en el tobillo al bajar escaleras o al ponerse en puntillas. Hay compresión del tubérculo posterior externo del astrágalo en la zona posterior del tobillo y al calcáneo. El mecanismo lesional es la hipertrofia plantar del tobillo. En los pies observamos la planta y vemos si hay una curva que se conoce como pie cabo o si el pie es plano que se conoce como pie plano. También observamos en el paciente la posición en la que se encuentra y la calificamos como varo, valgo o normal. La posición en varo es cuando el paciente tiene los pies juntos y forman las rodillas una X. La posición en valgo es cuando el paciente tiene los pies separados y la posición normal es una posición anatómica adecuada.